ahora sí empezamos lo siguiente. Vamos a trabajar gastroenteritis virales. Esta clase se divide en dos partes. La primera no es gastroenteritis virales. Aquellos que la llevan ya en segunda sabrán de que este tiene un doble componente. El primer componente es el que se refiere a diarreas y el segundo componente es gastroenteritis virales propiamente. Y la gastroenteritis virales las vamos a dividir en cuatro partes que no van a ser iguales esas cuatro partes. Hablaremos de gastroenteritis por rotavirus, gastroenteritis por norovirus, gastroenteritis por astrovirus y gastroenteritis por adenovirus. Y terminamos ahí. Entonces, a la que más le vamos a dedicar tiempo es a gastroenteritis por rotavirus y en segundo lugar a gastroenteritis por norovirus. Y las otras dos será un poquito nada más. Así, por el orden de importancia que tenemos en nuestro medio. Y bueno, para luego es tarde, entonces hablamos. Número 1. Nosotros, y quizá a partir de aquí, puedan empezar a quitarse esa forma de hablar, pero será un proceso que cuesta mucho quitárselo y que hasta a nosotros nos cuesta todavía muchísimo. De hecho, es una forma coloquial de decirle diarreas a la gastroenteritis. Más, las diarreas no es igual a decir gastroenteritis. ¿Por qué? Porque las diarreas son solo un signo dentro de la gastroenteritis. ¿Signo por qué? Porque usted nota que una persona tiene diarrea. Puede demostrar que una persona tiene diarrea. ¿Cómo se demuestra que una persona tiene diarrea? Porque el término diarrea, que es basada en raíces griegas, por ejemplo, el día, que significa a través, y rein, corriente o flujo, es decir, el flujo a través de el tubo gastrointestinal. Pero cuando vamos a describir a las diarreas, según OMS, es la expulsión de heces no formadas o, ojo, que no es I, no necesariamente es I, heces no formadas o anormalmente líquidas, que son más frecuentes de lo normal. Ahora, todo tiene que ver con que ustedes hablen con su paciente. Número 1, ¿por qué? Porque una persona puede estar defecando 2 veces al día y para esa persona es normal la defecación de 2 veces al día. Una persona puede estar defecando 2 veces al día y su patrón normal de defecación, entre comillas normal, es cada 3 días. Como puede sucederle a alguno que está por acá. Sí. No voy a ver a nadie para que no piense que estoy... Entonces, si la persona les dice normalmente yo voy cada 3 días, pero ahora ya fui 2 veces, eso significa que esa persona posiblemente tenga diarrea. Las heces no necesariamente tienen que ser líquidas, dice no formadas. Y aunque lo van a ver en un laboratorio, hay 4 tipos de heces según la clasificación por la composición de agua que tienen. Las duras, las pastosas, que son las normales, las blandas y las líquidas. Entonces, cuando se refiere a no formadas, más bien, vamos y regresamos un poquito. Ustedes van, no sé si lo han hecho o no, lo van a tener que hacer en algún momento de la vida. Voltean al inodoro y ven que las heces tienen forma cilíndrica. Es decir, tienen la forma del recipiente en donde estuvieron contenidas. Y estuvieron contenidas en el tubo digestivo. Y el tubo digestivo tiene una forma cilíndrica. Por lo tanto, tienen forma cilíndrica. Eso es normal. Esas son heces formadas. Si esas heces no tienen esa forma cilíndrica, son no formadas. Es decir, las heces blandas y las heces líquidas son heces no formadas. ¿Se entiende? Ok. Lo que les decía
son signo de una respuesta intestinal. ¿A quién me refiero? ¿A las heces? No, me refiero a las diarreas. Son un signo de una respuesta intestinal. Algo está sucediendo a nivel gastrointestinal. Entonces, las diarreas, me refiero, pueden tener las siguientes características, una o más de una de esas características. La primera, menor consistencia de la normal. Cuando me refiero a menor consistencia es que sean blandas o sean líquidas. 1. Incremento del volumen en relación a lo usual. Y 3. Aumento en el número de deposiciones. Según OMS, ya por criterio de OMS, 3 o más, sin necesidad de que sea un patrón normal, debería de considerarse diarrea. 3 evacuaciones o 3 deposiciones o más en 24 horas deberían de considerarse como diarrea. Entonces, si cumple con una de ellas o con más de una de ellas, entonces esa persona tiene diarrea. ¿Se está entendiendo? Ahora, podría tener menos volumen del usual, pero aumentar la frecuencia. Y si lo aumenta, podría tener, también es importante para considerar como un proceso diarreico, que tenga uno de los siguientes elementos, o que tenga moco, o que tenga sangre, o que tenga pus, o que los tenga los tres, que en ese caso se llamaría disentería. ¿Estamos bien? Sí. Y eso es más o menos el número al año. No me interesa de momento tocarlo. Sí me interesa clasificar las diarreas. Las diarreas, dependiendo de algunos criterios, se pueden clasificar. Por ejemplo, la duración de las diarreas. Las más comunes son las diarreas agudas, es decir, aquellas que van entre 0 y 2 semanas. 0 días y 2 semanas. Esas son diarreas agudas. Si las diarreas van entre 2 semanas y 4 semanas, se llamarán diarreas persistentes. Y si las diarreas exceden las 4 semanas, serán crónicas. Eso es de regla. Agudas, 2 semanas o menos. Persistentes, de 2 a 4 semanas. Crónicas, arriba de 4 semanas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Puedo seguir? Por el mecanismo que las produce. En algunos casos será combinación de mecanismos, pero igual hay que describirlos. El primero son diarreas osmóticas, en donde el enterocito, que es el que se encarga de absorber, tiene dificultades por alguna razón de transitar o de hacer el tránsito de compuestos o solutos desde la luz del intestino hacia el interior del enterocito. Como no hay tránsito de solutos desde la luz del intestino hacia el enterocito, el agua que acompaña a ese soluto se queda en la luz del intestino. Y por lo tanto esa agua va a tender a salir en las heces. Y por eso o serán blandas o serán líquidas las heces. Eso es osmóticas. ¿Por qué? Porque hay incapacidad del enterocito de introducir esos solutos. ¿Se está entendiendo? El segundo mecanismo son las diarreas secretoras o secretorias. En esta se caracteriza porque hay una alteración en la eliminación o la salida de líquido de la célula. No es que no pueda ingresar el líquido, sino al contrario, hay una alteración en el tránsito del líquido y este líquido, en lugar de entrar, sale. Como lo que sucede cuando hay modificaciones con el AMP cíclico y en lugar de entrar el agua, sale de la célula. Y al salir esa agua de la célula se está acumulando en la luz del tubo digestivo y también sale en forma de diarrea. Son dos formas de que haya
o que exista agua más de lo normal en la luz del tubo digestivo, pero que tienen orígenes diferentes. El primero es porque no puede ingresar los solutos y el agua permanece en la luz del tubo digestivo. Y la segunda es porque hay un problema en el tránsito o en el mecanismo de transporte de líquido, en este caso del agua, y hace que en lugar de estar entrando el agua, salga y se acumula en la luz del tubo digestivo. Y las terceras son inflamatorias, en donde hay un microorganismo de base que está ocasionando un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio está acompañado de tres cosas que ya mencioné, pero ahora las aclaro. Está acompañado de moco, de sangre y de pus, o de leucocitos. Moco, sangre y pus. Y a las diarreas inflamatorias o a las heces que se producen en las diarreas inflamatorias se les llama heces disentéricas. Y a los procesos que se dan en este tipo de diarreas se les llama disenterías. Hay agentes que ocasionan disenterías y los vamos a ver poco a poco durante el desarrollo de estas clases, las que tienen que ver con digestivo. ¿Hay dudas? Por su origen habrá algunas que son infecciosas y otras que no son infecciosas. No siempre las diarreas, ojo, están relacionadas con un microorganismo. Pueden estar relacionadas con procesos alérgicos o también con algunos químicos o con exceso de solutos, como por ejemplo cuando se toma una carga muy grande de azúcar. Entonces puede ser, o de alguna fruta en particular que tenga mucha, exactamente, como la papaya o como jocote, qué sé yo, o los elotes, y dicen es que tomaste agua helada con la gran cantidad de azúcar, el bolo de azúcar que se introdujo, ese ocasiona que se dé la diarrea como tal. Entonces esto les va a quedar, esto es como una especie de resumen de todo el componente de diarreas, así que les puede servir. Solo ténganlo en cuenta. Les voy a hacer como una especie de mapa de lo que van a trabajar. Vean, el agente, estos solo son agentes: virus, bacterias, parásitos, si es acuosa o es disentérica, quién la causa y cómo la causa. Y eso hace un resumen grande de lo que ustedes deberían de estudiar. ¿Ya? Cuando vayan teniendo las clases pueden compararlo con eso. Verán que, solo con esta parte termino, lo que tiene que ver con diarreas, es que usualmente si la diarrea es abundante en volumen y líquidas, provienen de el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el que se encarga de la mayor absorción de líquidos es el intestino delgado. Ahora, si son de pequeño volumen y usualmente inflamatorias, pequeños volúmenes e inflamatorias, pueden venir del intestino grueso, del colon. Entonces, gran volumen y acuosas, intestino delgado. Pequeño volumen y aumento en la frecuencia, intestino grueso o colon. ¿Se entiende? Bien, termino diarreas y ahora sí voy a gastroenteritis virales. Decime. Respecto del estreñimiento, hay varias formas de poder asumirlo. Quizás decir en muy pocas palabras que el estreñimiento es una respuesta. Por favor, están hablando. El estreñimiento es una respuesta, usualmente una respuesta que podría, al igual que las diarreas, tener varios componentes o varios causantes. Uno de ellos podrían ser los microorganismos, pero no son los únicos. Cuando se refiere a los microorganismos, insisto, son una respuesta también. No es una diarrea, no es un tipo de diarrea, sino que es una respuesta de tu intestino a la presencia de un agente. Pero insisto, al igual que las diarreas, no son solo
causadas por agentes. Podría ser una respuesta a un agente. Puede ser una respuesta. Y vamos a hablar de la respuesta y vamos a ver cómo lo relacionamos con el estreñimiento. Voy a ir caminando y luego lo vemos así. Y si no, me lo recordás para que lo mencione en ese momento. Bien, las gastroenteritis virales tienen características que son muy especiales. Y con estas características especiales quiero que iniciemos. Número 1, el periodo de incubación de las gastroenteritis virales quiere decir el periodo desde que se pone en contacto el individuo con el agente hasta que aparecen los primeros signos y síntomas. Usualmente son cortos. Cuando mucho durarán 10 días. El promedio es entre 3 y 10 días. Promedio. Pero hay casos especiales en donde podrían ser 12 horas de periodo de incubación y ser tan largos como 12 días también, pero el promedio entre 3 y 10 días para todas las gastroenteritis virales. Segundo, el espectro de la enfermedad o de la infección puede ir desde una infección asintomática, como el caso de rotavirus para nosotros ya adultos, hasta una gastroenteritis viral severa que puede conducir a deshidratación y muerte, como lo que sucede con las gastroenteritis por rotavirus principalmente. Segundo, ¿qué caracteriza a las gastroenteritis virales? ¿Qué las caracteriza? Esto les puede ayudar a ustedes a definir ya, viendo a un individuo, cuando menos qué sería o qué podría ser una gastroenteritis viral y qué no podría ser una gastroenteritis viral. Número 1, las heces siempre son líquidas. Líquidas. Número 2, aunque no es de tentar al diablo, son autolimitadas. ¿Por qué no tentarlo? Porque ustedes no pueden dejar que un individuo, va a ser autolimitado, que pasen 8 días desangrándose en heces. No se puede. O sea, hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Bueno, la rehidratación oral, rehidratación. Entonces tiene que ingresarse, tiene que rehidratarlo, pero así como llegó esa diarrea, también se va a ir. ¿Sí? Por eso son autolimitadas. No necesitan tratamiento, más que paliativo. Tercero, son de grandes volúmenes. Es decir, las diarreas, aquí todo lo que tiene que ver acá es una gastroenteritis, pero estamos describiendo las diarreas en el caso de las gastroenteritis virales. Son heces líquidas, son autolimitadas, son de grandes volúmenes. Ojo, esto es importantísimo. Si aparece pus o leucocitos o aparecen glóbulos rojos, esa no es una gastroenteritis viral. No debe haber ni leucocitos ni eritrocitos, ni uno ni el otro. Puede haber moco. ¿Por qué puede haber moco? Porque el moco puede ser sinónimo de irritación o de inflamación en el tubo digestivo, pero ni leucocitos ni eritrocitos. Y si los hay, entonces definitivamente esa no es una gastroenteritis viral. ¿Iba a preguntar algo? No. Ok. Pueden ser osmóticas o secretoras. Normalmente hay una combinación de las dos. Y les voy a decir por qué. Número 1, porque lo que sucede con las gastroenteritis virales es que la célula diana de los virus son los enterocitos. Usualmente en los enterocitos producen una infección lítica. Quiere decir que los virus destruyen a los enterocitos. Si los virus destruyen a los enterocitos tienen el borde en cepillo. ¿Se acuerdan de eso? En el borde del cepillo están las disacaridasas. Y si se destruyen los enterocitos, ¿quién es el que va a absorber el agua y los solutos? Nadie.
Entonces, si no hay nadie quien esté absorbiendo los solutos ¿a dónde se quedan? En la luz del intestino. Y por lo tanto, si se quedan los solutos en la luz del intestino, ¿qué va a pasar con el líquido? Va a migrar hacia afuera. Y esas heces van a ser líquidas. Eso es una diarrea osmótica. Si se destruyen los enterocitos maduros, paulatinamente se sustituyen por enterocitos inmaduros, que no tienen la cualidad de ser o de absorber, sino que tienen la cualidad de secreción. Entonces ellos van a estar secretando en mayor cantidad de lo que pueden estar absorbiendo. Y como están secretando, están eliminando más líquido, ya no solo porque se acumula el líquido por la presencia de los solutos, sino porque el organismo está eliminando esos líquidos a través de los enterocitos inmaduros. Tenemos una diarrea también entonces secretora. Usualmente, en el caso de la gastroenteritis viral, será una combinación de ambas, osmótica y secretora. Además de las diarreas, en la gastroenteritis virales puede, y usualmente lo hay, el otro signo que acompaña son los vómitos. Para algunos casos y en algunas enfermedades, el vómito es como lo esencial, lo más primordial, dependiendo de la gente y la edad del hospedero. Luego podría o no haber fiebre, y en algunos casos tenemos el mito, porque es un mito, de que una diarrea y que una gastroenteritis viral no se va a acompañar de fiebre, y es mentira. Puede haber en algunos casos, en algunos agentes, fiebre, y vamos a ver uno en donde es parte de la triada: dolor abdominal, tenesmos, es decir, se lo van a describir mucho mejor que yo más adelante, pero como esa sensación de dolor o de calambre intestinal, justo que acompaña al momento previo de la defecación. Vean, son la segunda entidad clínica más importante después de las infecciones de vías respiratorias altas. Me refiero a las gastroenteritis virales. Son una de las primeras causas, de hecho son la segunda causa de morbilidad infantil, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro. Y producen efectos adversos que a veces no son cuantificables. Por ejemplo, el ausentismo escolar, aún a su edad, porque ¿quién de ustedes no? Bueno, nadie va a lanzar la primera piedra, espero que no lo digan, de todos modos no pretendo que lo digan, pero muchos de ustedes tuvieron gastroenteritis el ciclo pasado, se sentían aguaditos y por eso no vinieron, ¿sí? O bueno, vinieron pero con el riesgo. Entonces produce ausentismo escolar y ausentismo laboral. Pero hay otra situación que es todavía poco cuantificable. Las gastroenteritis virales son muchísimo más frecuentes en menores de 5 años. Y en menores de 5 años el efecto no es tan cuantificable en dos situaciones. Número uno, en aquello que tiene que ver con lo psicomotor. ¿Por qué en lo psicomotor? Por ejemplo, el niño empezaba a caminar. Y usualmente el niño que empieza gateando y luego caminando se lleva todo a la boca. Y casi siempre hay un cuadro de gastroenteritis acompañado, porque se lleva muchas cosas a la boca. Entonces ese niño que sufrió el cuadro de gastroenteritis, posteriormente o inmediatamente después de que está sufriendo ese cuadro, deja de gatear o deja de caminar. Y parece que el niño tiene una regresión. Es decir, que el niño ahora tiene que volver, o que le cuesta volver a caminar, o le cuesta volver a gatear. ¿Por qué? Porque ha tenido una regresión gracias a la gastroenteritis. Y el otro que tiene que ver con la actividad intelectual. Es decir, el retardo que puede ocasionar una gastroenteritis en tanto que el aprendizaje de los niños. Por eso le digo que no es tan cuantificable, porque a veces sí se ve que alguien no está llegando a clases. Eso solo horas nalga en una butaca, pero no es el proceso de aprendizaje que está acompañado. Y en los niños no puede ser cuantificable eso. Entonces, son dos situaciones que pueden suceder. Ahora vamos con la
etiología, ¿quién causa la gastroenteritis virales? Yo di esta clase el ciclo pasado desde otra perspectiva, desde la gente o los agentes, que eran a los virus que ocasionan gastroenteritis, se les llama colectivamente virus entéricos, que no es lo mismo decir enterovirus. Enterovirus es un grupo de virus que pertenece a una familia que se llama Picornaviridae y son otros. En el caso de los virus entéricos es una forma de agruparlos en relación a la enfermedad que producen. ¿Por qué? Porque tienen orígenes diferentes. Por ejemplo, el más importante de todos los virus entéricos es rotavirus. El segundo en importancia son los calicivirus humanos. Para nuestro continente, el más importante son los norovirus. Tercero, los astrovirus. Cuarto, adenovirus entéricos. Y quinto, en importancia, los coronavirus entéricos. De esos 5 agentes, vamos a ver 4 que ocasionan gastroenteritis en el humano. Los primeros 4. Y de ellos, como les decía, vamos a hacer mucho más énfasis en la gastroenteritis ocasionada por rotavirus. Y sin más que, ahora vamos a la gastroenteritis por rotavirus. Cuando vean las clases de este ciclo, esto prácticamente será lo más que van a ver de la gente, porque de ahí en adelante vamos a ver casi nada de la gente. Esta es la descripción general de la gente que ocasiona esta enfermedad. Y hay que recordarlo, pero esto ya lo vieron en la 1. Por ejemplo, rotavirus, que es el agente más importante de gastroenteritis, sobre todo en niños menores de 5 años, a nivel mundial. Se dice de que todos los humanos, o casi todos los humanos, cuando menos hemos tenido un episodio de infección por rotavirus o una gastroenteritis por rotavirus en nuestra vida, cuando menos una. Si solo recordamos lo de rotavirus, el término rotavirus viene del latín rota, que significa rueda, es por el aspecto que tiene el virus. El virus es un virus desnudo que tiene 3 capas, ¿recuerdan eso? Y que tiene ARN de doble cadena, y ese ARN de doble cadena es segmentado, y esos segmentos que tiene el rotavirus son 11. ¿Por qué sirve esto? ¿Por qué traerlo a cuenta? Número 1, porque el hecho que sea desnudo lo hace altamente resistente a las condiciones ambientales. Si a eso le acompañan que tiene no una ni 2, sino que 3 capas, lo hace todavía más resistente a las condiciones ambientales. Número 2, que sea un virus de doble cadena lo hace muy estable en el ambiente. Y número 3, que sea segmentado le permite una facilidad para hacer o para generar recombinaciones y posibles nuevas cepas infectantes. Entonces esa es la razón de que traigamos a cuenta a rotavirus y sus características ahora. De aquí en más vamos a hablar de cómo causa la enfermedad y cuáles son las características de la enfermedad. Eso también se los dije ya y solo voy a irme por acá. Rotavirus, la especie más importante es rotavirus A, porque tiene distribución mundial. De este rotavirus A, usualmente hay una forma de clasificarlo, que es usando 2 características de sus dos proteínas de superficie. Una es BP4 y otra es BP7. Con base a BP7, que es la glucoproteína o la glicoproteína, se forman los grupos G. Y con base a BP4, que es la proteína que puede ser escindida por proteasas, se obtienen los grupos P. En general, en conocidos hasta el momento, hay alrededor de 32 grupos G y alrededor de 47 grupos P.
pero que infectan al humano, hay conocidos solo 11 grupos G y conocidos solo 13 grupos P. Pero como les decía en la clase anterior, se forman combinaciones entre uno y el otro. Me refiero entre los G tipo y los P tipo, y forman lo que está aquí abajo, las cepas que son, o los genotipos que son los más importantes a nivel mundial. G1P8 es el top, es el primero. G2P4, G3P8, G4P8 y le agregamos dos más, G9P8 y G12P8. Y entre todos ellos suman alrededor o un poco más del 80% de casos a nivel mundial. Importante es, en los países en donde no hay una vacunación contra rotavirus, el genotipo más común es G1P8. ¿Por qué digo donde no hay vacunación? Porque donde sí hay vacunación, pueda que el G1P8, que forma parte de la vacuna, sea sustituido por otros genotipos. Pero a nivel mundial todavía G1P8 es el más importante en distribución y en causa de gastroenteritis. ¿Está bien? Con esto abrevio toda esta diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien, ya esto es lo que les decía. Esto es solo para asustarlos. No, la traducción de todo lo que está aquí dice de que la tendencia actual, no quiero que lo copien, solo quiero que me escuchen esto. La tendencia actual a la clasificación de rotavirus ya no solo se va a basar en los G tipos y los P tipos, sino se va a basar en los 11 segmentos. Por eso, si se fijan, esta gran cantidad de números, si los cuentan, 1, 2, 3, son 11. Bueno, aquí hay 9, porque todavía faltan el BP7 y el BP4 para completar los 11 segmentos. Hay 9, más ellos 2 son 11, porque la nueva tendencia es clasificar en genogrupos a rotavirus, en genogrupo G1, el GG2, el GG3, que serían la nueva clasificación, porque para poderlos clasificar, estiman los entendidos en rotavirus, es mejor hacerlo desde todos sus segmentos y no solo basarse en 2. Esa es la nueva tendencia, algo que todavía yo no voy a tocar y ni va a ser susceptible de ser evaluado, pero sí lo traigo porque ¿quién quita que de aquí a un par de años, en lugar de estar hablando de G1P8, ya hablemos nada más de GG1? ¿Me entiende? Por esta idea, por esta situación de que todo lo que tiene que ver con la microbiología va cambiando a pasos agigantados, y esto puede ya ser una tendencia a nivel mundial y ya no utilizarse el G1P8 como objeto de clasificación. Solo lo traigo para que se sepa que puede suceder, pero ni le presten mayor importancia ni será objeto de evaluación esto. Esto es para mencionarles lo que les estaba diciendo hace un par de minutos, que en algunos lugares, cuando ya se vacuna o ya está como sistematizada la vacunación, es decir, ya forma parte del sistema de vacunación contra rotavirus, se ha visto que empieza a haber un proceso de cambio, de sustitución de genotipos. Es decir, que ya en algunos lugares, ojo, a nivel mundial ya lo dije, eso ya quedó claro, pero que en algunos países se ve esa sustitución, en donde un genotipo que no forma parte de la vacuna empieza a sustituir a aquellos que forman parte de la vacuna. ¿Y a qué me refiero con sustituir? Me refiero a que ya se empieza a ver que la gastroenteritis por rotavirus no es causada en ese lugar más frecuentemente por G1P8, sino por G3P8, por ejemplo,
o por G12P8, que son los dos que más han crecido en algunos lugares en donde se aplica sistemáticamente la vacunación. Nosotros aquí en El Salvador deberíamos hacer estudios para evaluar si el rotavirus G1P8 continúa siendo la causa más importante de gastroenteritis para nuestros niños. Deberíamos. Eso es un punto de que tiene que trabajarse. Respecto de la patogenia, ahora sí. Voy bien. Tengo 40 minutos para terminar con todo. Y lo voy a hacer. Como ya dije algunas cosas, ahora solo voy a traerlas a cuenta nada más. Por ejemplo, ¿cómo se adquiere la gastroenteritis por rotavirus? Por ingestión de partículas virales. En el agua, en el alimento. Principalmente. ¿Cuál es la dosis infectante? La dosis infectante pueden ser tan baja como 1000 partículas virales. Eso es 10 a la 3, eso significa 1000 partículas virales. ¿Cuál es la célula blanco? Los enterocitos. ¿Qué estructuras virales sirven como ligandos? BP4 y BP7. ¿Con qué estructuras celulares? Con el ácido ciálico y con las integrinas. ¿Qué puedo preguntar de ahí? Célula blanco, enterocitos. Dosis infectante. ¿Y cuál es el mecanismo de infección? La ingestión de las partículas virales. Si los enterocitos, solo sígame porque esto ya lo dije, si los enterocitos son los que resultan afectados por la infección por rotavirus, entonces lo que va a suceder a la cabeza es que, unas partículas virales al infectar a los enterocitos los van a destruir. Muchos enterocitos estarán siendo destruidos, por lo tanto, eso disminuye la superficie de absorción. Si destruyen los enterocitos, se destruye la superficie de absorción. Se reemplazan las células. ¿Quiénes se reemplazan? Los enterocitos que mueren por enterocitos inmaduros. Y por lo tanto van a favorecer la secreción en lugar de la absorción. Diarrea osmótica, diarrea secretora. ¿Qué más? Se eliminan las disacaridasas. ¿Por qué? Porque están en el borde del cepillo. Si se eliminan las disacaridasas, usted ingiere lactosa, ingiere sacarosa y maltosa, y ninguna de ellas podrán ser degradadas. Y como no van a ser degradadas, todos esos disacáridos se van a quedar en la luz del intestino. Y si se quedan ahí, sale agua y aumenta la diarrea. Quiere decir que cuando usted está comiendo, estoy hablando de un par de días después del episodio de rotavirus, de gastroenteritis por rotavirus, usted come carbohidratos y por lo tanto siempre va a tener esa necesidad de defecar, va a tener diarrea. Por eso dice, no como nada, porque si como algo, ya siento que voy al baño. Sucede que normalmente comemos carbohidratos, y al comer carbohidratos, lo que estamos haciendo es dejando gran cantidad de disacáridos en la luz del intestino. Entonces, tenemos que irnos preparando paulatinamente o buscando ir instaurando nuevamente la dieta, porque como nuestra dieta, la de salvadoreños, es muy rica en carbohidratos, casi todo nos da diarrea. ¿Pero por qué? ¿Por el carbohidrato? No, porque todos los enterocitos, o muchos de los enterocitos que tenemos en nuestro tubo digestivo, los hemos barrido. Aquí falta una situación. Hay una proteína, la NSP4, o que se llama proteína no estructural 4, que actúa como una enterotoxina. Esto fue pregunta de examen, ¿verdad? En el ciclo pasado. Entonces, ¿por qué? Porque es especial. O sea, es de las conocidas, una de las pocas proteínas virales que ocasiona o que actúa como enterotoxina. ¿Qué hace la NSP4? Altera la absorción intestinal y también aumenta la secreción de cloro
y por lo tanto de agua. Quiere decir, modifica el patrón absortivo de la célula. El resultado de eso es una diarrea osmótica y a la vez una diarrea secretora. Ahora vamos a las manifestaciones. ¿Cuál es el periodo de incubación? Entre 1 y 3 días. ¿Cómo inicia? Suele, porque esto no es una regla, pero suele iniciar con vómitos. Normalmente el primer signo es uno o más episodios de vómitos. Y luego diarrea explosiva que puede tener ocasionalmente moco, que nunca tiene sangre ni pus y que es acólica, es decir, que no tiene color o se ve de color arcilloso. Podría ser esteatorreica, es decir, que contiene grasa. Puede haber fiebre que va de moderada a alta y esto forma la tríada de rotavirus. La primera tríada conocida de rotavirus: vómito, diarrea, fiebre. Casi siempre hay estos tres signos: vómito, fiebre, diarrea. Casi siempre, por eso están acá. Y luego pueden haber otros más, como dolor abdominal, como náuseas, como malestar general, etcétera. Pero los tres que no o casi nunca faltan son vómito, diarrea y fiebre. Y la fiebre puede ser moderada, es decir, de 38, pero puede ser alta, es decir, llegar a los 39 grados centígrados, bueno, grados Celsius. Podemos sufrir varios episodios de gastroenteritis por rotavirus en la vida, pero el primero es el más severo. Si nos va a suceder algo, el primero es el más severo. Y por eso dice, la primoinfección es el cuadro más grave. La primera vez que nos infectamos, usualmente conducen al cuadro más grave. Y ese cuadro grave puede tener vómito, fiebre y diarrea, les decía. Y esto, sobre todo el vómito y la diarrea, puede conducirnos a los procesos que pueden ser más severos, que el más importante de todos es la deshidratación. La persona puede morir por deshidratación. Fácilmente pueden haber 6, 10 episodios de vómito en un solo día. Y pueden haber 10, 15 episodios de diarrea en un solo día. Eso puede conducir a una deshidratación severa y matar a la persona. En 8 días la persona estará normal, siempre y cuando sobreviva la deshidratación. Por lo tanto, usted tiene que tratar, ¿qué? La deshidratación. Luego estos son casos muy excepcionales, pero puede pasar en las complicaciones colitis severa y meningitis aséptica. En el entendido que meningitis aséptica es porque puede el virus causar meningitis, pero se le llama aséptica porque en teoría no hay un agente o no se puede detectar un agente. En este caso no es una bacteria, es un virus, y por eso, como normalmente no se detectan, se les llama asépticas, es decir, sin sepsis. Por eso se llaman meningitis asépticas. Con esto grábenselo, y grábenselo mucho. Número 1. El niño entre 3 meses y 2 años es el que más frecuentemente va a desarrollar episodios de gastroenteritis por rotavirus. 1. 2, me salto. A pesar de que los niños entre 3 meses y 2 años sean los más frecuentes, los episodios más severos en la primoinfección serán en los niños que van de los 2 a los 5 años y en los ancianos. Sobre todo ancianos que provienen de un lugar en donde rotavirus no es endémico. Por ejemplo, ancianos que vienen a hacer turismo a El Salvador y se llevan su episodio de rotavirus. En ellos puede ser muy severo. ¿En quién puede ser prolongado? Y prolongado, entiéndase, más de 8 días en inmunosuprimidos. ¿En quiénes puede darse los episodios, pero ser mucho menos graves? En menores de 3 meses, sobre todo aquellos que están siendo amamantados. En los niños mayores de 5 años, en donde sus episodios pueden ya haber tenido 1 o más, y en los adultos sanos.
sobre todo aquellos que cuidan niños, que pueden infectarse, pero que o desarrollar la infección asintomática o muy leve. ¿Se entendió esa escala de la que hablé? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, continúo entonces. Yo creo que esta es ya la última de rotavirus. Les decía hace un momento, alrededor del 95% de los niños entre 3 y 5 años, cuando menos, ya sufrieron un cuadro de gastroenteritis por rotavirus. Es el principal agente de gastroenteritis viral nosocomial, es decir, adquirido en el hospital. El grupo A es el más importante y en El Salvador es endémico. Ahora, en la bibliografía habla de que en los meses de invierno son los más frecuentes. Y yo esto se los decía hace unos días en las clases. Nosotros estamos acostumbrados a decir invierno entre mayo y octubre, noviembre, y verano entre diciembre y mayo, ¿cierto? Para nosotros debería de ser la época lluviosa y la época seca. Y la época lluviosa no coincide con el invierno en el hemisferio norte. El invierno en el hemisferio norte va de diciembre a marzo. Y nosotros estamos en el hemisferio norte. Pero para nosotros no hay lluvia en nuestro invierno. ¿Se entiende eso? Y en esa época es donde concuerda que rotavirus presenta el mayor número de casos en El Salvador. Entre noviembre y marzo de cada año. Por eso exactamente concuerda también con esto. Esto es algo que ya habíamos visto, pero es importante. El rotavirus como virus resiste los cambios drásticos de pH, algunos intervalos de temperaturas, siempre y cuando no sea la ebullición. La desecación por muchos días es también resistente, se mantiene activo en fomites y en las manos, sobre todo aquellas personas que cambian los pañales de los niños que tienen la infección. Produce el 50% de la gastroenteritis, de toda la gastroenteritis a nivel mundial, y vean, hay más de 111 millones de casos de infecciones en niños por año, para poner algunos ejemplos. Y esto es un dato importante. Si con 1000 partículas virales nos infectamos, hay más de 10 a la 9 partículas por mililitro de S. Esto es importantísimo, porque cada mililitro de S podría infectar a cientos de personas por las cantidades de rotavirus que salen por mililitro de heces. Aquí tienen algunos ejemplos de lo que sucede a nivel mundial. No somos el país con mayor carga de rotavirus, ni siquiera somos de los primeros 8. Aquí tienen algunos ejemplos de países en donde hay mayor carga de rotavirus. El 22% a nivel mundial es de la India. Y esto se dice ¿por qué? Porque fácilmente, yo creo que a veces parece absurdo, termino esta parte, pero cada vez estamos migrando más a diferentes lugares del mundo. Cada vez, por alguna razón, por negocios, por trabajo, qué sé yo, por turismo, vamos a diferentes lugares y fácilmente podemos llegar a estos sitios y adquirirlo. Y si no hemos tenido algún episodio o si no hemos tenido contacto con esa cepa, en ese momento podemos adquirirla y podemos desarrollarla. O lo que sucede con las personas que viven en países del primer mundo, que llegan a estos países y lo adquieren. Entonces, que ustedes puedan tratar también a estas personas. Termino ahí. Voy con los episodios de norovirus o la gastroenteritis por norovirus, que va a ser mucho menor. Esto es algo que también ya lo vimos. Esta diapositiva fue una de las que trabajamos en el ciclo pasado. Y bueno, en este caso hablamos de la familia Caliciviridae, y a los miembros de la familia que causan enfermedad en el humano se les llama calicivirus humanos y se abrevian como está acá,
calicivirus humanos. Los calicivirus humanos más importantes, causantes de gastroenteritis, son dos: los norovirus y los sapovirus. Los norovirus se llaman así porque el agente más conocido o la especie más conocida era el virus Norwalk. Y a todos aquellos virus que se parecen al virus Norwalk se les llamaba Norwalk-like virus. Y a todos ellos se les incluyó en un género nuevo llamado norovirus. Lo mismo sucedió con los virus que se parecen al virus Sapporo-like virus. Y a todos ellos se les agrupó en el género sapovirus. Sapovirus es más común en el oeste de Asia. Estaríamos hablando de Japón y esas zonas. En cambio, los norovirus, aunque tienen distribución mundial, son más frecuentes en nuestro continente. Y por eso le hacemos más énfasis a la gastroenteritis por norovirus. ¿Por qué se llaman calicivirus? Porque en su superficie tienen depresiones que parecen o semejan cálices. Son virus desnudos, eso es importante también porque le ayuda a la resistencia ambiental con el ambiente. Y son virus ARN. Y que sean virus ARN favorece que tenga una alta tasa de mutación. Por lo tanto, que sean muy difíciles de controlar inmunológicamente hablando. ¿Por quién tiene tropismo? De nuevo, por los enterocitos. El receptor celular que utilizan son los carbohidratos del grupo ABO y de Lewis. ¿Quién es el que se encarga de unirse con estos receptores? Es el subdominio P2. ¿Y por qué es importante el P2? ¿Por qué es importante? Porque tiene una alta variabilidad antigénica. Eso hace, hay que traer a memoria algunas cosas, hace que pasen dos cosas. Número uno, que para rotavirus usted pueda tener una vacuna para prevenirlo, pero no pueda generar una vacuna contra norovirus. ¿Por qué? Porque norovirus tiene una alta variabilidad antigénica en su dominio P2. Número 2, que también es importante, usted tiene un episodio de rotavirus y podría infectarse nuevamente, pero el episodio más importante, clínicamente hablando, ¿cuál es? El primero, y todos los demás van siendo cada vez menos graves hasta que solo tiene la infección subclínica. En cambio, en una infección por norovirus es como la primera vez. Es decir, todas las veces es como la primera vez. Gracias a esa variabilidad antigénica, el sistema inmune no puede controlar al norovirus y usted tiene una nueva infección y sufre las manifestaciones como si fuesen la primera vez. Sea adulto o sea niño, tendrá la infección muy parecida como lo fue la primera vez. No varían los cuadros, se mantienen siendo en muchos de los casos graves, no así en la gastroenteritis por rotavirus, que el primero es muy grave o puede ser muy grave, pero el resto ya no lo van a hacer. Esa es una diferencia importante. ¿Se entiende? Por eso la importancia del subdominio P2. ¿Cuál es el subgrupo o el genogrupo que es el más importante? El genogrupo 2 es el de mayor distribución a nivel mundial. Esto es algo de lo que ya vimos para gastroenteritis por rotavirus, pero que aplica ahora diferente para norovirus. Número 1, el periodo de incubación. Vamos, hay que ser listo para esto. ¿Cuál es el que menor periodo de incubación tiene de todos los que vamos a ver? Norovirus. Esto parece o se parece mucho a una intoxicación alimentaria. Cuando vean intoxicaciones alimentarias, con el que más se compara es con la gastroenteritis por norovirus. ¿Por qué? Periodo de incubación muy corto, de 1 a 2 días, pero puede ser tan corto como 12 horas.
muy, muy corto. Destruyen al enterocito. La cantidad de partículas virales que salen es muy alta, entre 10 a la 8 y 10 a la 10. De nuevo, hay destrucción de los enterocitos, por lo tanto hay acortamiento de las vellosidades, hay sustitución de los enterocitos inmaduros, perdón, los maduros por los inmaduros, y por eso hay hipertrofia de las criptas epiteliales. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno de sustitución y los enterocitos inmaduros empiezan a proliferar sustituyendo a los maduros. Puede haber infiltración de polimorfonucleares a nivel de la mucosa, pero no hay salida de polimorfonucleares a la luz del intestino. Y esto, a pesar de que haya infiltración, es decir, que haya penetración de los polimorfonucleares en la mucosa, no hace que aparezcan los leucocitos en las heces. Hay diarreas asociadas a mala absorción, lo que habíamos hablado, y hay alteración en la función motora del estómago. Y como hay alteración en la función motora del estómago, uno de los signos importantísimos de la gastroenteritis por norovirus es el vómito, sobre todo en niños. Y de allí, como se los presento aquí, vean, las manifestaciones son muy parecidas al caso de la gastroenteritis por rotavirus, es decir, hay diarreas, hay vómitos en proyectil, es decir, a gran distancia, hay fiebre y usualmente la fiebre puede ser alta, pero solo creo que lo tengo en el otro, acá. A pesar de que hay esa triada, en los niños es más frecuente el vómito y en los adultos la manifestación más típica es la diarrea. A pesar de que puede darse la triada, en los niños es más frecuente el vómito y por eso suele confundirse con gastroenteritis por rotavirus, pero en los adultos es más típica la diarrea. No quiere decir que no se den los tres fenómenos, los tres signos, pero es más típico la diarrea en adultos y es más típico el vómito en los niños. Pueden haber otras manifestaciones, son las que solemos decir para estos casos: el dolor abdominal, la cefalea, el malestar general, mialgias, escalofríos, náuseas. En algún momento la gastroenteritis por norovirus son llamadas y creo que alguien lo puede buscar y leer, flu intestinal, como la gripe intestinal, suele llamársele a los episodios de gastroenteritis por norovirus. Flu, como gripe. La gripe intestinal. Esa es una forma de llamarlo. Realmente no debería ser, pero tal vez por el grupo de manifestaciones que traen es que también se le llama así. También ocasiona deshidratación severa. Son autolimitadas, si se fijan, inicia antes de las 72 horas. No se lleva los 8 días que pueden ser típicos en la gastroenteritis por rotavirus, sino que son 4 días de evolución. Es decir, inicia muy temprano y también termina muy temprano. Es el que termina, me refiero al proceso autolimitado más corto de todos. Tiempo o periodo de incubación muy corto, pero también de evolución muy corto. Pero a pesar de que finalice el periodo de gastroenteritis, el individuo continúa expulsando partículas virales por días, por semanas, a veces hasta por meses. Quiere decir, la persona puede continuar siendo un portador asintomático. En este caso sería un portador en convalescencia. Cuando habla aquí del riesgo de contagio, se refiere que una sola persona podría potencialmente contagiar a 14 individuos que están a su alrededor. ¿Por qué? Se ha comprobado que la forma más importante de contagio es a través de las partículas virales que se aerolizan por el vómito. Como es un vómito en proyectil y se lanza a grandes distancias,
las partículas virales se diseminan mucho. Y se ha comprobado de personas que no han tenido contacto. Hola. Ok, entonces se ha comprobado de que han habido conciertos o han habido cruceros en donde las personas vomitan y literalmente eso es lo único que se encuentra, y empiezan a haber casos en el mismo crucero o en posterior al concierto, y lo que ha sucedido es que las personas inhaló esas partículas. No quiere decir que las llevó a sus fosas nasales, que llegaron a los pulmones y de los pulmones se desarrollaron. No, la inhaló, llegó a la faringe, las deglutió y se fue hacia su tubo digestivo y le causó la infección. Pero solo por inhalar las partículas virales. Entonces, esto tiene que ver con lo que yo les decía en la clase anterior. La vía, es cierto, puede inhalarlas, pero inhalándolas no se va a contagiar. Tendría que llegar a su tubo digestivo, por lo tanto la vía es digestiva o vía oral. ¿Se está entendiendo lo que he dicho? ¿Sí? ¿Les parece aburrido? A la mayoría no, a uno que otro que se duerme por acá, pero ¿qué voy a hacer? Los norovirus también tienen distribución mundial. Ojo, si vamos a preguntar algo, también tiene que ver con lo típico de esto. Norovirus tiene la cualidad de poder desarrollar brotes. Ya saben que es un brote, ¿verdad? Brotes de gastroenteritis aguda no bacteriana. Es decir, lo típico es que algunas bacterias se ocasionen brotes, pero aquí las gastroenteritis no bacterianas que surgen como brotes son las causadas por norovirus. ¿Por qué? Porque puede infectar tanto a adultos como a niños en un solo lugar. Imagínense, comieron algo, bueno, le dicen la enfermedad de los cruceros. Usualmente uno en el crucero va infectado y todos los del crucero terminan infectados. Se dio un brote en el crucero. O el hielo, que fue una forma demostrada, el hielo llevaba partículas de norovirus y causó gastroenteritis en todos los individuos de ese crucero. Por eso, importante es que ocasiona gastroenteritis no bacteriana, brotes. Lo dicho, afecta a niños y adultos. Hay posibles reinfecciones, N reinfecciones. No es como rotavirus, que paulatinamente puede llegar a tener infecciones asintomáticas o ya no tenerlas. Y luego, ¿a qué resiste? A ácidos, a detergentes, a la desecación, porque es un virus desnudo. Es el segundo en causar infecciones en menores de 5 años, después de rotavirus, que es el más importante a nivel mundial. El de mayor distribución mundial, se los había dicho, G2, el G2-4, el genotipo más conocido, más distribuido, a nivel mundial. No es el más conocido, el más conocido es el virus Norwalk, es el virus tipo de este género. Bueno, ya lo dije esto, pero lo quiero traer a cuenta porque yo tuve una experiencia traumática, no porque me dio gastroenteritis por norovirus, pero sí porque a mí me gustaban mucho las conchas en algún momento. Entonces, en algún momento, después ya dejaron de gustarme. Y ahora no entiendo cómo me gustaban, pero igual yo lo respeto con ustedes. Solo les comparto que la transmisión, la forma de transmisión puede ser directa, pero también puede ser indirecta a través de vehículos como el agua y como los alimentos. Y si es por alimentos, un alimento importantísimo en la transmisión son los mariscos bivalvos. Bivalvos son los filtradores, como las ostras y las conchas. No porque adquieran el virus, no porque desarrollen la gastroenteritis por el virus, sino porque son filtradores y porque en sus tejidos
depositan grandes cantidades de virus. Son filtradores. Entonces, como un filtro, como un colador, le quedan las partículas de virus en todo su cuerpo y no los eliminan. Por lo tanto, que quien se las come concentrado grandes cantidades de norovirus. Y será en horas, en términos de horas, en donde va a desarrollar gastroenteritis por norovirus. 12 horas o menos. Y va a simular una intoxicación alimentaria. Y no será intoxicación alimentaria, será gastroenteritis por norovirus. Por eso lo traigo a cuenta, porque para mí fue traumático y espero que para ustedes también. Sí, claro, dejen de hacerlo, me refiero. Ya si quieren hacerlo con gusto, acompañado de una Coca-Cola, ustedes deciden. Saben que no es así, ¿verdad? Tercero, y ya es mucho menos, ya es muchísimo menos el tiempo, me refiero, que vamos a gastar en esto. 10 minutos entre los dos virus, entre las dos gastroenteritis. Gastroenteritis por astrovirus y gastroenteritis por adenovirus. Por astrovirus, porque tienen forma de estrella, también son desnudos, también son ARN, son más estables que los norovirus. Hay 8 géneros, los astrovirus humanos, 1 hasta el 8, pero el de mayor distribución mundial es el astrovirus humano 1. Siempre se adquieren por ingestión de partículas virales, siempre ocasionan lisis de los enterocitos, por lo tanto ocasionan acortamiento de las vellosidades, pueden inducir infiltrado inflamatorio, pero no hay salida de leucocitos a la luz intestinal. Hay una degeneración de tipo vacuolización del citoplasma de los enterocitos, al final se destruyen y por lo tanto ocasionan una diarrea osmótica, pero también una diarrea secretora. Aquí el predominio es de diarrea osmótica sobre la secretora. El periodo de incubación es relativamente corto, es de 1 a 4 días. Y el signo más importante es la diarrea. Acá puede haber vómitos, pero usualmente no los hay. El signo más característico es la diarrea. Puede haber fiebre, pero la fiebre es baja, es decir, no supera los 38 grados centígrados. Hay malestar general, hay náusea, hay distensión abdominal, es decir, como diríamos típicamente, me siento embufado, ¿verdad? O puede haber meteorismo, es decir, está soplado. Esa es la traducción a lo que se habla respecto de la distensión abdominal. Y los síntomas podrían durar hasta un máximo de 5 días. Es decir, es un periodo de evolución de la enfermedad muy corto. Pero al igual que en el caso de norovirus, la excreción post-gastroenteritis puede ser prolongada. Podría ser hasta cercano o un poco superior a un mes de evolución. Es uno de los principales agentes de gastroenteritis pediátrica y ocasiona a nivel mundial entre el 2 y el 10% de los casos. Vean que es más típico que se presente en menores de 2 años, pero a diferencia de la gastroenteritis por rotavirus y norovirus, suele ser leve a moderada, es decir, que usualmente, a pesar de que sí produzca deshidratación, no es una deshidratación severa las gastroenteritis que ocasionan astrovirus. En quienes puede ser prolongado o podría ocasionar inclusive diarreas crónicas sería en pacientes trasplantados porque están inmunosuprimidos, pero también en pacientes VIH positivos. Podría ocasionar gastroenteritis que pueden durar más de 4 semanas. Y eso es típico, vean, no nos enfermamos solo con rotavirus. Rotavirus, más del 95% de la población menor de 5 años ya tuvo cuando menos un episodio en su vida. Igual sucede con norovirus.
entre el 60 y el 90% de los niños en edad escolar, cuando menos, ya tuvieron también un episodio por astrovirus, para que vean cómo es la situación. Y ahora vamos al otro. Adenovirus. Adenovirus es el único virus ADN, también es desnudo. Me refiero de los que ocasionan gastroenteritis. Dentro de los más típicos, es el único ADN, es desnudo. Y dentro de los tipos de adenovirus, no todos ocasionan gastroenteritis, por eso se llaman adenovirus entéricos. ¿A quiénes se les llama adenovirus entéricos? A los grupos de adenovirus que ocasionan gastroenteritis. En este caso, el grupo F es el más típico, pero también hay otro grupo, el grupo A. Dentro del grupo F, los serotipos 40 y 41, y dentro del grupo A, el 31, que ocasiona diarreas en niños. Y el F usualmente es en adultos, principalmente en militares. Bueno, así ahí se ha asociado más frecuentemente. Se adquiere por ingestión de partículas virales. El receptor viral o el ligando es la fibra, es esta partícula que se encuentra acá. Cuando interactúa con el enterocito ocasiona lisis celular, por lo tanto también va a ocasionar una diarrea osmótica y a la vez secretora. El periodo de incubación en relación a lo que hemos visto es el más prolongado. Si norovirus ocasionaba el periodo de incubación más corto, los adenovirus entéricos ocasionan los periodos de incubación más largos, que van entre 8 y 10 días. Y también el periodo de la enfermedad es más largo en relación a los otros que hemos visto, entre 6 y 10 días y hasta 12 días. Por un lado, norovirus, por el otro lado, adenovirus. Es el que ocasiona los periodos más largos y también puede inducir deshidratación, aunque al igual que en el caso de los astrovirus, la deshidratación no es comparable con la que ocasionan ni rotavirus ni norovirus. Vean, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero cuando hay manifestaciones, la diarrea es el principal signo. Y la diarrea, a pesar de que pueda presentarse, es menos severa y menos prolongada que rotavirus y que norovirus. Ya. También tiene distribución mundial. Es más frecuente en niños y en inmunosuprimidos. Son estables, me refiero a los virus, a la desecación, a los detergentes, por lo tanto las partículas virales, esto aplica para todos, siendo desnudos, son muy estables en el ambiente y el polvo fácilmente, más bien el aire, trasladando el polvo fácilmente puede llevar las partículas virales. También las partículas virales pueden estar presentes en los fomites y en aquellas piscinas en donde la cloración no es adecuada. Es decir, podemos llegar y tomar bocanadas de agua en una piscina y agarrar nuestro episodio de adenovirus. No es estacional, aparece en casi cualquier momento del año y el número de casos en relación a los niños es muchísimo menor que los otros. Me refiero que rotavirus, que norovirus y que astrovirus. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos la gastroenteritis por virus? Bueno, como el agente más importante es rotavirus, podemos buscar a través de inmunocromatografía en las heces. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, inmunocromatografía, yo creo que ya todos conocen las inmunocromatografías. Si no, han visto las pruebas de embarazo, las plaquitas estas. Entonces igual se aplican gotitas de heces en uno de los pocitos, migran el líquido que contiene las partículas virales. Si están ahí, las partículas virales van a ser identificadas
Y ese es el principio de la inmunocromatografía en heces para buscar rotavirus o adenovirus. No funcionan para norovirus. ¿Por qué no funciona? Porque sería generar un anticuerpos contra norovirus que puedan identificarle, y la principal cualidad de los norovirus es que tienen una alta variabilidad antigénica. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con pruebas inmunológicas no funciona con norovirus. Sí con rotavirus, sí con adenovirus, sí con astrovirus, pero no con norovirus. Y por eso, cuando habla de pruebas inmunológicas o serológicas, aquí detectar a las partículas virales en heces, por ejemplo, inmunocromatografía o ELISA en las heces, sería para rotavirus, para astrovirus y para adenovirus. Buscando ácidos nucleicos en las heces, aquí sí puede ser RT-PCR, es decir, una PCR retrotranscripta, y aquí puede aplicar para rotavirus, para norovirus, para astrovirus, pero no para adenovirus. ¿Por qué? Porque adenovirus no es un virus ARN, sino ADN. Entonces se utiliza solo una PCR convencional para poder identificarlo. Hay otras pruebas, como por ejemplo el PASH, que es electroforesis en poliacrilamida, que ya casi no se utiliza y se utiliza principalmente para rotavirus. En el suero podrían buscarse anticuerpos principalmente contra rotavirus, y aquí IgM o IgG. Y la técnica más utilizada es la técnica de ELISA para buscar anticuerpos, principalmente, como les decía, para rotavirus. Pero cuando les dice tanto por ciento de la población mundial ha tenido cuando menos un episodio, es porque le han buscado en el suero los anticuerpos y se ha demostrado anticuerpos contra rotavirus, contra astrovirus o contra adenovirus. Esa es la forma de poder demostrar que la persona sufrió algún tipo de infección contra estos agentes, no así contra norovirus. ¿Por qué? Porque es menos posible demostrarlo gracias a su variabilidad antigénica, lo que está acá. Esta sí es la última. Esta sí es la última y logré terminar. ¿Cómo prevenir la gastroenteritis virales? Hay formas de hacerlo. El lavado de manos es importantísima antes de preparar alimentos, después de defecar, después de, si trabaja con ancianos o con niños, después de cambio de pañales, en cualquiera de los casos, hay que lavarse las manos. La lactancia materna, porque previene cuando menos o protege durante los primeros 3 meses al lactante. El lavado con alcohol al 70%, entre el 50 y el 70%, ¿cierto, licenciada Sabla? Sí, ¿verdad? Entre el 50 y el 70%. La desinfección de las superficies, de los baños y de los juguetes, sobre todo si hay niños, y la adecuada cloración del agua. Pero la forma más importante de prevenir sobre todo la gastroenteritis por rotavirus es la vacunación. La vacunación contra rotavirus, que ya está en nuestro esquema de vacunación. Esto era hasta 2021 la cobertura que tiene El Salvador respecto de la vacuna con rotavirus. Anda alrededor del 78 punto y algo por ciento. Esto es según datos de OPS. Y ya, terminé. Les voy a dejar esto. Aquí aparece un dato sobre rotavirus, sobre la gastroenteritis por rotavirus, que tal vez pueda servirles. Allá. De todos modos, les subo las presentaciones, ambas. Gracias, muchachos. Feliz día.